Muy buenos días, mi nombre es Ismael Alinga. El día de hoy estoy con el señor ingeniero Gabriel García, secretario general de la Universidad Técnica Particular de Loja y presidente o director principal de Izquierda Democrática en Loja. Muy buenas tardes. Quisiera hacerle algunas preguntas sobre, en este caso, lo que sería la política. En este caso, usted podría tal vez contarme cómo inició en el ámbito político, por decirlo así, y por qué lo hizo, más o menos. Bueno, primero yo creo que hay que diferenciar la política de la universidad. Ah, sí, La lo política siento. partidaria en la universidad no debe tener cabida. Las universidades están por encima del quehacer político. La universidad es más importante que la política. De hecho, en la historia humana, las universidades son más perennes como instituciones que el propio Estado. Si tú ves la Universidad de Viena, existió antes de que Austria sea república. La Universidad de Bolonia se creó cuando esos territorios en Bolonia eran parte del Imperio Romano. De hecho, la Universidad Central del Ecuador se crea cuando el Ecuador era parte de España, después pasa a ser parte de la Gran Colombia y después pasa a ser parte del Ecuador. Es decir, las instituciones universitarias duran más que los propios estados, por lo tanto son mucho más importantes que el quehacer político y me parece que tienen que evitar la política a toda costa, no el pensar. Por supuesto, en la universidad se tiene que pensar, se tiene que debatir, pero no puede haber proselitismo político en ningún momento. La universidad tiene que ser completamente autónoma y tiene que ausentar a la política de sus aulas. Por otro lado, fuera de la universidad, los ciudadanos tienen que tener una responsabilidad. El Estado es la sociedad jurídicamente organizada, somos todos nosotros que nos organizamos de manera jurídica y por lo tanto todos tenemos derecho a participar en la administración de ese Estado que hemos organizado de manera jurídica. La administración de ese Estado se llama política. ¿Cómo vamos a administrar el Estado? ¿Desde qué visión vamos a administrar el Estado? Y esa debe ser una responsabilidad ciudadana. Yo tengo una idea de cómo tiene que administrarse el Estado, tú tienes otra idea de cómo tiene que administrarse el Estado. A veces pueden ser coincidentes, a veces pueden ser divergentes, pero hay que estar haciendo política. Decía George Bernard Shaw, me parece, les decía a los jóvenes, jóvenes hagan política, porque si ustedes no hacen política, alguien más hará política y a veces en contra de ustedes. Por lo tanto, es una responsabilidad ciudadana, es un deber cívico participar en política. Lo que no es un deber cívico es fanatizarse de las ideas ni volverse fanático al punto de perder la racionalidad del quehacer político. El quehacer político es un debate de ideas. Y si la universidad nos forma para entender que no somos dueños de la verdad, que la verdad es un bien que hay que buscarlo, ojalá de manera conjunta, pero hay que plantear hipótesis, hay que plantear teorías, hay que debatir sobre cómo administrar la vida pública. Esa idea la he tenido desde muy temprano en la vida. Tuve la suerte de tener un padre que también era catedrático universitario y que me enseñó esto, también era político, esto del debatir político. Tuve la oportunidad de ver en la casa de mis padres a gente tan importante como Rodrigo Borja, como Raúl Vaca, como Antonio Rodríguez Vicens, desde muy temprana en mi niñez, y por lo tanto entendí la importancia de ser política, pero también entendí la importancia de que la política no entre en los campus universitarios. Muy bien. Como siguiente pregunta, podría decirle que, como sabrá, pues estamos próximos a elecciones. Usted quisiera ver tal vez si me podría dar una opinión de cómo ve usted a los candidatos, tanto locales como nacionales, en este periodo. No sé, alguna Yo creo que hay que hacer dos cosas. Estudiar un poco sus hojas de vida, sus trayectorias, ¿no? Y estudiar un poco sus propuestas. Allí tienes dos elementos importantes, dos criterios importantes para tomar una decisión. Si, por ejemplo, una persona que toda la vida se ha dedicado a delinquir se propusiera hacer política y presentara un plan de trabajo que te parece absolutamente irrealizable, que te parece absolutamente demagógico, pues seguramente no votarías por él. Yo creo que los dos criterios fundamentales son ver la hoja de vida, la trayectoria de vida que ha tenido una persona que desea administrar el Estado en cualquiera de sus funciones y las propuestas que está haciendo, qué tan viables, qué tan certeras son las propuestas. Platón decía que la democracia sufre de un gran mal, y el gran mal que él achacaba a la democracia es el de la demagogia, es decir,
el de ofrecer cosas que realmente no vas a poder cumplir. Cuando tú oigas que te van a regalar cosas, cuando tú oigas que te van a bajar impuestos, cuando tú oigas que por arte de magia al llegar al poder en 2 minutos van a solucionar los problemas de la gente, ya te deben saltar las alarmas, porque a lo mejor esas cosas no son realizables. Cuando oigas propuestas serias, cuando oigas propuestas que son realizables, cuando oigas propuestas basadas en la realidad, a lo mejor tienes un indicio de cómo inclinarte. Y si a eso le sumas una trayectoria limpia de la persona que aspire, pues allí tienes dos fuertes criterios para decidir. Muy bien. Se ha visto a través de los años cómo ha sido diversos, por decirlo así, periodos en los cuales el Ecuador ha sufrido demasiado debido a los cambios tan drásticos que han tomado algunas personas en la presidencia. Em, ¿Qué cree que ha cambiado en la política de hoy en día? ¿Cómo la ve más o menos? Tal vez a nivel local como nacional, cualquiera de los dos. El quehacer político creo yo que ha perdido un poco de racionalidad. No veo profundidad en el debate. El debate se reduce a un cruce de ideas, se rebaja muchísimo a acusaciones personales, no veo propuestas de Estado. Hay diferencia entre las personas que piensan el Estado, como el conglomerado en el que vivimos todos, y las personas que piensan en llegar al poder como una solución a sus problemas personales y a los de sus compañeros o con militantes. Creo que lo que el Ecuador requiere es una profundidad para debatir el Estado, para debatir la propia estructura del Estado, hablar si al Estado, al Ecuador le conviene o a los ecuatorianos nos conviene mantener una estructura unitaria o debemos cambiar hacia una estructura federal, hablar sobre cómo profundizar la democracia participativa. Tenemos una democracia meramente representativa, pero no tenemos una democracia participativa. Tú no participas de las grandes decisiones del país, a ti nadie te pregunta en qué se deben invertir los impuestos que pagamos, nunca se te consulta si debemos seguirnos endeudando como nación, tampoco se te consulta para el destino de esas deudas. Es como que en una familia el padre de familia decida sobre los recursos, decide en qué se gasta, decida si hay que conseguir más deudas y no le pregunte a nadie de la familia y tome todas las decisiones de manera autónoma sin tomar en cuenta los otros. Eso no sería posible. En un matrimonio el papá y la mamá se sientan y conversan sobre el futuro y deciden de manera conjunta. El Estado debe ser así y eso se consigue solamente con profundizar la democracia, y la profundización de la democracia es conseguir una democracia realmente participativa, donde todos seamos partícipes de las decisiones importantes, que si va a haber un examen de ingreso para las universidades, que si se va a construir un hospital, que si se van a constituir más impuestos, que si se van a eliminar impuestos, todo eso la ciudadanía debería participar. Y ese debate, que es el debate de fondo de la vida democrática, lastimosamente está ausente y se ha cambiado por un baratillo de ofertas donde el que más oferta puede tener más posibilidades de llegar al poder. Otra pregunta. ¿Usted cree que la política nos permitirá, mejor dicho, a llegar a construir un futuro, una gran sociedad, tener tal vez una mejor administración del país? Yo creo que realmente más que la política es la democracia. Si logramos cimentar la democracia del país, si logramos hacer que la gente participe, no solamente a través del voto, sino que realmente tenga voz y pueda participar en las decisiones importantes para el país, allí empezaremos a ver un cambio sustancial en la vida republicana. Hay que creer en la democracia, es el mejor sistema que la humanidad ha podido inventar para la administración del Estado. Por lo tanto, más que la política, creo, la política es el arte de discutir sobre la democracia, pero el fondo es construir democracia, profundizar democracia. La política no es mala, sin embargo, ¿por qué muchos de los ecuatorianos no creen en ella y no le tienen mucha confianza, por decirlo así? Por las consecuencias, ¿no? Cuando tú tienes un Estado donde el 60% de sus habitantes viven, de las personas que están en posición de ser económicamente activos, no tienen un empleo estable, donde solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno, es decir, un empleo que les dé un salario mínimo, que les dé vacaciones, que les dé seguridad social, que les dé la posibilidad de jubilarse, y los 8 restantes o los 3 restantes no tienen esa posibilidad, hay una decepción del sistema.
El sistema te decepciona y te parece una pérdida de tiempo seguir insistiendo en algo que no te está resolviendo tu problema cotidiano, tu problema de empleo, tu problema de acceso a la universidad, tu problema de salud. Constituimos el Estado para mejorarnos la vida, ¿verdad? Por eso los humanos nos organizamos a través de estados para facilitarnos la vida. Pero cuando el Estado, en lugar de facilitarte la vida, te la perjudica, incluso te impide su pleno desarrollo, tú te decepcionas del Estado. En el fondo, la decepción no es del debate sobre las ideas, la decepción es del Estado que tenemos. Hay una decepción muy profunda del Estado y por lo tanto de la democracia. Por eso hay que profundizar y cimentar mejor las razones democráticas y la participación de la ciudadanía en las decisiones del Estado. ¿Usted por qué piensa que los ecuatorianos o la mayor parte de la gente que en realidad puede llegar a tener un buen, por decirlo así, una buena posición en cuestión de política o puede llegar a tener grandes ideales para poder mejorar lo que sería la política o la democracia en sí? ¿Por qué será que hay gente que a pesar de tener todo eso no se atreve a participar, no se atreve a poder expresar esas ideas? Porque hay un sacrificio muy grande. Primero expones tu vida, la vuelves completamente pública y con ello no solo a tu vida, sino la de toda tu familia. Te expones al escarnio, te expones al insulto, te expones a la vejación, muchas veces infundada. La gente hablará cosas de ti que ni siquiera se aproximan a la realidad, con muy mala intención política, y eso genera temor. Pero el civismo implica vencer ese temor. El civismo implica vencer esas cosas, sabes que te van a pasar, pero debes vencerlas si quieres ayudar a construir patria. Las patrias, decía Maurice Blondel, un filósofo francés muy importante, que creó una disciplina que es la prospectiva, decía, el futuro no se prevé, el futuro se construye. Y en democracia tú puedes construir tu futuro y el de tu progenie. En democracia tú puedes construir el futuro en el cual quieres que vivan tus hijos. Y eso tiene sus riesgos. Hay que superar ese miedo y hay que participar en política. Muy bien. Continuando, estamos como volviendo al tema anterior. Tal vez tiene algún mensaje que le pueda dar a la ciudadanía para que pueda dar una buena elección, por decirlo así, pueda dar el voto a quien en verdad se lo corresponde en estas elecciones que se vienen en febrero. Dejemos de que el voto sea meramente emocional. Hay investigaciones que demuestran que el ecuatoriano vota muy emocionalmente y vota poco racionalmente. Procuremos tener un voto racional. Ya te he dado dos criterios. Analicemos la hoja de vida. Un segundo criterio, analicemos sus propuestas. Y puede haber un tercer criterio. Analicemos quiénes rodean a ese candidato y a qué intereses responde su candidatura. Ahí tienes tres criterios muy importantes para que puedas decidir el voto de manera racional y no de manera emocional. Muy bien. Bueno, pues finalmente quisiera ver si nos podría dar un mensaje a nosotros los jóvenes que tal vez querramos incursionar dentro de la política o querramos, no sé, participar en una silla libre, para que tal vez pierdan ese miedo, para que tal vez puedan llegar a decir las cosas de mejor manera, puedan llegar a más gente con sus ideales. Tal vez algún mensaje. Anímense a hacer política. No dejen que otros construyan su futuro. Sean ustedes los arquitectos de su propio futuro. En política van a construir su futuro. Si se salen de la política, lo que están diciendo es, hey, fulanito de tal va a construir su futuro. Y si ustedes saben que esa persona no tiene la capacidad para construir su futuro, ¿por qué la van a dejar que construya el futuro vuestro? Muchísimas gracias, señor ingeniero. Bueno, eso es todo. Esperemos que no le haya incomodado ninguna de las preguntas o a cualquier error sabrá disculpar. Y pues esperemos volver a vernos en una próxima entrevista, por decirlo así, o en un próximo encuentro. Y muchísimas gracias a todas las personas que vieron el video y esperemos que les haya gustado. Hasta luego. Muchas gracias.